Hemos dicho que en infraestructura hay un déficit enorme. Antes decíamos cientos de mil millones. El ministro de Educación hace pocos días ha dicho que supera los 138.000 millones de soles, casi 4 veces el Exitosa. presupuesto general de la República. Esto significa que la infraestructura está desatendida por todos los gobiernos, por todo el Estado, y durante toda la historia republicana el Estado ha estado de espaldas a la educación, no la ha visto con prioridad. Vamos a conversar ahora con Lucio Castro, secretario general del SUTEP, y estamos en un contexto muy complicado porque se van acortando los plazos para el inicio del año escolar en medio de un clima de convulsión social, sobre todo en el sur, pero en diversas regiones del país también. Lucio, muy buenos días. Nicolás, muy buenos días, gracias por la oportunidad y siempre aprovechar el saludo para toda la audiencia, principalmente maestros y auxiliares de educación del país. Lucio, ¿cuál es la situación en la que vamos a enfrentar este inicio de clases? ¿Estamos listos para lo que viene? ¿Se están cumpliendo los plazos? ¿Cómo se va a hacer para iniciar las clases en regiones que están convulsionadas socialmente? Porque si las cosas siguen así no va a ser posible. Mira, primero hay un proceso de convulsión nacional innegable que está significando movilización de población, de trabajadores que expresan hartazgo y que ante esta situación expresan también la necesidad de una salida política. Y la salida política tiene que generar reflexión, entendimiento y comprensión de la realidad y decisión. Y está en el Congreso sintonizar con el sentimiento de la población y adelantar las elecciones. Están jugando con fuego y se pueden quemar. Y caso contrario, la renuncia de la señora Dina Boluarte, que pueda significar un nivel de presión al Congreso para que en un plazo pronto igualmente se impulse estas elecciones que son una necesidad ante el descrédito de los poderes, de las instituciones representativas del Estado y el mismo fracaso y agotamiento del modelo económico neoliberal. En educación, nosotros tenemos como sindicato una preocupación, estimado Nicolás. Hemos dicho que en infraestructura hay un déficit enorme. Antes decíamos cientos de mil millones. El ministro de Educación hace pocos días ha dicho que supera los 138.000 millones de soles, casi 4 veces el presupuesto general de la República. Esto significa que la infraestructura está desatendida por todos los gobiernos, por todo el Estado, y durante toda la historia republicana el Estado ha estado de espaldas a la educación, no la ha visto con prioridad. Y es uno de los motivos que obliga a los trabajadores de la educación a movilizarse, porque la forma como está organizada nuestra sociedad no es la más conveniente, no es la más adecuada y no responde a las necesidades y expectativas de la población que quiere una escuela pública gratuita y de calidad como responsabilidad del Estado. El tema de herramientas tecnológicas sigue siendo un problema. Mira, el gobierno ha destinado ahora 150 millones de soles solo para el tema de mantenimiento preventivo. Solo el 2% de directivos de las instituciones educativas ha iniciado estos trámites para lo que le corresponda. El 98% no desarrolla el trámite. Estamos contra el tiempo. Y no desarrolla el trámite porque no hay directivos, producto de postergación de concursos y también por trámites burocráticos que son propios para obtener este dinero. Entonces aquí tiene que haber una reflexión, una actuación multisectorial, de tal manera que no perturbemos ni pongamos en peligro el inicio del año escolar, que el SUTEP quiere, y que el SUTEP, dentro de su voluntad dialogante, ha manifestado que quiere ser parte de la solución, quiere ayudar al gobierno a que este objetivo de inicio del año escolar, que pueda enfrentar y superar los años de pandemia y las afectaciones que ha tenido el aprendizaje, puedan ser superados. Ahora, lo que preocupa a Lucio es, insisto, en este tema de la situación de conflictividad social. Es decir, en regiones como Cusco, Puno, algunas zonas de Apurímac, de Junín, ¿va a ser posible que se inicie realmente el año escolar así como estamos? Mira, un planteamiento que ha desarrollado el SUTEP en este proceso convulso
Nicolás, ha sido el siguiente, ¿no? Decimos adelanto de elecciones porque es la salida lógica, natural, obligatoria, imperativa. Decimos referéndum constitucional porque el dueño del poder, que es el pueblo, no puede estar al margen ni ausente, ni tiene que dejarse dado y no ser consultado para efecto de decidir sí o no a una nueva constitución. Y debe darse un debate nacional en un marco de diálogo. Pero un diálogo real, no puede decir el gobierno diálogo y por otro lado responder con balas y diciendo que todos los que se movilizan son vándalos, son subversivos, comunistas. Nosotros como SUTEP y las organizaciones sociales con las que activamos, creemos en la protesta como derecho constitucional, creemos en la necesidad de expresar nuestro malestar y de exigir salidas políticas y salidas también a los problemas de la educación. Tiene que haber diálogo, tiene que haber una confrontación multisectorial de parte del Ejecutivo para asegurar el inicio del año escolar, si no en la mayoría absoluta, si no en toda la población en la mayoría absoluta. Pero consideramos que dentro del proceso convulso, este es un tema que interesa a la población, que interesa a los trabajadores de la educación y que no puede significar perturbación de nuestros apreciados alumnos y de la educación misma. Ahora, para hablar sobre este tema de los reclamos, porque va a haber una paralización el día de mañana en la que entiendo ustedes también van a participar en las movilizaciones, ¿no es cierto? Que ha sido convocado por la CGTP y otras. Ustedes también están como convocantes, ¿no es cierto? Nosotros somos parte de la CGTP y vamos a participar de esta convocatoria porque consideramos y nuestra trayectoria como sindicato es de identificación y lucha junto al pueblo. Y hoy el pueblo tiene una gran preocupación, salir de esta situación convulsa, de que el desgaste en el que ha incurrido el modelo, del descrédito que han devenido los poderes del Estado, tiene que terminar. Pueden haber buenos congresistas, lo reconocemos, pero hay también mucha mediocridad. Y eso ha generado desencanto, incumplimiento de compromisos, abandono, desatenciones del Estado y de gobiernos que ha llegado a su límite y que hoy encuentra como salida inmediata elecciones generales. Y entendemos nosotros, repito, cambiar la forma como está organizada nuestra sociedad, que no es la más justa, reducción de brecha, de desigualdad, un papel más protagónico de parte del Estado que ha sido estigmatizado y que consideramos de manera equivocada. Por eso planteamos que el referéndum constitucional es una necesidad. Y por supuesto también nuestro tema reivindicativo, la molestia que tenemos ante la desatención del Estado con la educación, es parte de la motivación para nuestra movilización el día de mañana. Y nosotros decimos que esa desatención con la educación, ese ponerse de espaldas, tiene que ver con el modelo económico, que está enfocado y que tiene como soporte social a la constitución política. Ahora, ¿qué pasa si se logra que se adelanten las elecciones, pero no se incluye la convocatoria a un referéndum para decidir sí o no a una asamblea constituyente? ¿Las paralizaciones y las protestas van a continuar? ¿O no debería la renuncia de Dina Boluarte o el procedimiento que el Congreso podría resolver si ocurre un milagro, ¿no es cierto? Pero digamos, si ocurriera esto de la renuncia de Dina Boluarte o el adelanto de elecciones, ¿ustedes creen que eso puede restablecer la paz en el país y abrir el debate sobre el tema constitucional? Nosotros consideramos que si solo se promueve el adelanto de elecciones, simplemente promoveríamos un cambiar para no cambiar. Por eso es trascendente el tema del referéndum electoral constitucional, que significa la posibilidad de darle al soberano, al hombre de a pie, al pueblo, que él determine si requerimos una nueva constitución o no, al margen de un sector que dice sí u otro sector que dice no, y todo ello en un marco de debate nacional, en donde las voces autorizadas, colegios profesionales, sindicatos, etcétera, establezcan su posición y sustenten y fundamenten y demuestren el por qué debe adoptarse una opción o la otra. Nosotros como responsables o en todo caso actores en educación, decimos por ejemplo que del artículo 13 al 19 o 20 que versa sobre educación, hay un enfoque neoliberal que busca promocionar, auspiciar la escuela privada y que busca generar un desmedro de la escuela pública, un mecanismo en el cual el Estado se desentiende de su responsabilidad. ¿Eso debe cambiar en nuestro convencimiento? Sí, y por eso nos interesa el debate, para demostrar justamente que esos artículos tienen que ser variados, que nuestra Constitución tiene un enfoque neoliberal del cual debe ser despercudido.
repito, el debate nacional en ese sentido es sustantivo. Claro, pero ahí entramos en un debate más de fondo, porque tampoco la idea es cambiar una constitución neoliberal por una constitución, digamos, socialista, ¿no es cierto? Necesitamos una constitución que represente los objetivos comunes de todos los peruanos, en todo caso, y las reglas de juego que todos los peruanos nos comprometemos a aceptar como válidas. Una constitución que tenga mirada de país. Aquí los ejemplos de constitución europea, que tenga contenido neoliberal, o Nicaragua, o Bolivia, etcétera, simplemente son argumentos, creo, sin sentido. Aquí tenemos que mirar el Perú, sus características, peculiaridades, necesidades, expectativas, y en función de ellas, articular la Carta Magna, ese pacto social que permita generar condiciones mínimas de convivencia, de armonía social, y que permitan al país que tiene posibilidades salir adelante. Cómo enfrentar de manera colectiva el tema de la economía, el tema de las atenciones y responsabilidades sociales del Estado, cómo debe funcionar el Estado mismo a través de sus distintos poderes, cuáles son los derechos y cómo deben ser enfocados los derechos fundamentales de las personas, etcétera. Esa discusión y ese debate corresponde en estos momentos, y no es una locura ni un acto irracional, y para eso el debate va a generar convencimientos en la población, en el hombre de pie. Repito, consideramos absolutamente negativo y sin sentido negarle al dueño del poder, que es el pueblo, la posibilidad de pronunciarse. Una pregunta final, Lucio. El ministro de Educación ha anunciado que el 13 de marzo se reinician las clases. ¿Se van a reiniciar el 13 de marzo o no? Mira, nosotros tenemos que señalar con objetividad, Nicolás, que en el ministerio hemos encontrado predisposición para el diálogo, atención de la problemática en educación y atención a puntos que estábamos exigiendo de manera contundente. Y eso lo tenemos que saludar, reconocer. Consideramos que el 13 de marzo debe iniciarse el año lectivo, y que ahí debemos desarrollar todos los esfuerzos, los máximos esfuerzos para así lograrlo. Y el trabajo tiene que ser con todos los actores de la educación. El SUTED hoy ratifica su voluntad dialogante, su voluntad de ser parte de la solución, y le decimos al gobierno que tiene que dejar ayudarse. Y de manera multisectorial, participando todos los actores, así lo podemos lograr. Y tenemos que asegurar que el Estado migre a la educación de manera prioritaria. Increíblemente, un gobierno que decía ser progresista, dirigido por un maestro y que tuvo la oportunidad histórica de asegurar para la educación la mirada de prioridad, no lo hizo. El presupuesto para educación el año 2023, lejos de haber aumentado, ha disminuido. El año 2022 fue 4,2 del PBI. El 2023 debió demostrar la Constitución su utilidad y la voluntad del Estado de mirar de manera prioritaria la educación con el 6%. No lo hizo. Eso reclamamos los trabajadores, eso reclamamos los maestros y auxiliares de educación, eso reclama el Perú, porque la educación es un tema transversal. Lucio, te agradezco mucho por esta comunicación. Vamos a estar en contacto seguramente el día de mañana, que vamos a hacer una cobertura sobre la paralización y las protestas que han sido convocadas. Muchas gracias por atendernos. Muy buenos días.